Cuando nosotros empezamos el trabajo de evaluación o tomamos la decisión de la utilización de un instrumento de medición, siempre debemos partir del análisis de los modelos teóricos que sustentan los instrumentos. Lamentablemente, en algunos contextos académicos y científicos, lo que se nos ha enseñado es, ¿quieres un cuestionario para depresión? Toma. ¿Quieres uno de ansiedad? Toma. Toma, 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 utiliza. Y la mala práctica que nosotros tenemos es simplemente cómo se suman los ítems, si se restan, si son preguntas directas, preguntas inversas, y finalmente calificamos, sacamos una puntuación y nos proyectamos y entonces sacamos un informe, un reporte pequeñito del cuestionario, fin. Pero detrás de la construcción de un instrumento siempre ha de haber un modelo teórico. Y eso es algo que nosotros debemos manejar. Lo teórico es todo el sustento eh, que el test utiliza para poder funcionar. Y van a venir temáticas un poco más adelante como las de evidencias de validez y confiabilidad. Partiendo del hecho de la depresión, nosotros básicamente podríamos definir como un trastorno mental, sí que tiene ciertas manifestaciones comportamentales en tres componentes principales. Son los componentes cognitivos, los componentes somáticos y los componentes emocionales. Cada uno de ellos tiene diferentes indicadores. Si yo digo que, por ejemplo, en dimensiones cognitivas, pues, estoy hablando de pensamientos, por ejemplo, relacionados a contenidos pesimistas de la vida, contenidos de muerte. Si estoy hablando de la dimensión emocional, por ejemplo, estoy hablando de la pérdida de interés en las actividades de la vida cotidiana. Si estoy hablando de la dimensión somática, estoy hablando de toda la alteración del comportamiento, como por ejemplo alteraciones del sueño y alteraciones de la conducta alimentaria. Finalmente, estos tres, digamos, dimensiones subyacen en el impacto frente a la vida cotidiana de las personas. Entonces, afecta significativamente la vida familiar, social, académica, laboral. Todo esto nos lleva a determinar en términos generales, en una breve introducción, porque cada test tiene su modelo teórico, ¿qué es la depresión? Cuando nosotros vamos a trabajar psicopatología, la recomendación sencilla sería que siempre miremos los modelos epidemiológicos. ¿Por qué digo los modelos epidemiológicos? Porque la sintomatología de los trastornos de enfermedades mentales está sustentados en el CIE y en el DSM. Sí, entonces sí hay teorías muy buenas, investigadores interesantes, pero nosotros debemos sustentar que los cuestionarios o los instrumentos estén dentro de estas dimensiones que estipulan los indicadores de la CIE o el DSM, ¿no? Entonces, eso como una breve introducción para qué nosotros evaluamos o por qué es importante estos procesos de evaluación, porque identificamos de manera temprana los síntomas. ¿Para qué más? Porque podríamos determinar dos cosas distintas, ¿no? La presencia o la ausencia de una sintomatología y en otra la gravedad de un cuadro clínico, la gravedad de la sintomatología. Entonces no es lo mismo, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en términos de investigación, a veces estas diferencias no son muy claras. Por ejemplo, quiero determinar los niveles de depresión y utilizo un cuestionario que te dice depresión sí, depresión no. Sí, o por ejemplo, en objetivos de investigación, yo digo que quiero determinar la presencia o la ausencia de sintomatología depresiva y utilizo un test que determina niveles de depresión. Por ejemplo, quiero evaluar bienestar psicológico, ¿cierto? Con una escala y resulta que el test que estoy utilizando mide felicidad, por ejemplo. Son errores muy comunes en el término de la variable y que estoy investigando la hipótesis conceptual que yo tengo de una problemática de salud mental. ¿Qué es lo que estoy buscando? Si estoy buscando identificar la intensidad o la presencia o la ausencia de sintomatología, por ejemplo. Quienes en términos de tamizaje me dicen, Hugo, hay que evaluar a 200 estudiantes de una unidad educativa porque hay que identificar riesgos bajos, medios y altos. ¿Cuáles son los riesgos bajos? Todos los que tienen depresión moderada, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos altos? Todos los que son, no veo remisión sintomática. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evaluar la evolución del proceso de tratamiento. Evalúa efectividades en términos farmacológicos, que estoy trabajando en conjunto con un psiquiatra, estoy viendo la efectividad de los tratamientos psicológicos. Y bueno, si me quiero dedicar a la investigación, tengo la percepción de que la depresión está asociada al consumo de alcohol, entonces voy a hacer correr los instrumentos. Para todo esto es importante la evaluación de la depresión. Esta primera partecita me gustaría como que nosotros diferenciemos de estos escenarios distintos. Cuando nosotros hablamos de tamizaje de la depresión, estoy hablando de una detección rápida. Y por lo general estos cuestionarios de pocos ítems nos ayudan a nosotros a determinar de manera directa e inmediata
posibles indicadores de riesgo. Pues yo puedo utilizar un instrumento donde voy a hacer correr una prueba a 250 estudiantes y de los indicadores de, digamos, depresión moderada y severa, ellos voy a clasificarlos para hacer una evaluación un poco más estructural. Sí, es como un indicador rápido de un tamizaje. Una evaluación psicológica, a diferencia del tamizaje, ya no es una detección temprana. Ya hablamos de una información que no solamente está basada en la aplicación de un instrumento, sino hablamos de la fusión de varias técnicas. Entonces voy a hacer en una entrevista, voy a hacer observación, voy a hacer una lista de chequeo. Entonces ya no solamente es la aplicación de un instrumento. Y finalmente, para diferenciarlo, ¿no? El diagnóstico que sustentamos en toda una hipótesis conceptual, toda una historia clínica, factores precipitantes, desencadenantes y mantenedor. Es importante diferenciar estos tres escenarios porque deberíamos nosotros llegar a esta conceptualización, que ningún cuestionario, ninguno, por más bueno que sea, por más evidencia que funcione y por más que funcione en México, en Estados Unidos, en España, no importa en qué, puede por sí solo decirnos que tiene depresión. Y es un error muy común, inclusive en los discursos de los propios profesionales de la... se aplica en un cuestionario, sí, sí, tiene depresión, ya, pero ¿en qué momento nosotros hicimos la retroalimentación de los ítems críticos, por ejemplo? Porque podría ser, y les cuento una anécdota rápida, pudiera ser que una persona, tienes la hojita de respuestas cuando hacíamos todo manual, se confundió desde la pregunta número 3 y respondió en la 4 y se fue así de largo hasta la pregunta 50. Entonces resulta que no necesariamente tiene un problema de depresión o ansiedad, sino que se equivocó en en las respuestas, en las hojas de respuestas, por ejemplo. Tengo un pacientito que viene a evaluación, ¿cierto?, de depresión y resulta que hubieron fenómenos externos que sucedieron 20 minutos antes y entonces me está apuntando como depresión alta, pero finalmente es porque le asaltaron en el bus, por ejemplo. O que el día de ayer falleció su mascota, murió su gato. Entonces, todo eso nos lleva a esta reflexión rápida de realmente el discurso que nosotros tenemos está sustentado en evidencias en el término de decir por un test, entonces esta persona tiene depresión, por un test, entonces esta persona tiene un diagnóstico, por una mala sumatoria, ¿qué tal si sumamos mal? ¿Qué tal si no convertimos los puntajes en puntuaciones directas e inversas? Y a través de ese discurso muchas veces se le considera a una persona con una sintomatología, ¿no? Es la primera como reflexión. Ahora, ¿qué debe tener un instrumento para que, digamos, pueda ser utilizado, pueda ser útil y nosotros podamos manejarlo de manera adecuada? Hablemos de evidencias, estimados compañeros y compañeras, de evidencias de validez, porque la validez en sí mismo no existe. Ese es como un error conceptual que nosotros en términos de psicometría muchas veces no lo manejamos de manera adecuada. La validez por sí mismo no existe. ¿Qué existen? Existen evidencias de validez. Es decir, que en un proyecto de investigación, un proyecto de tamizaje, en un proyecto donde voy a generar evidencias de validez de un test. Entonces yo logré decir que para población de 18 a 25 años este test funciona. Esas son evidencias de validez. Que básicamente, y para no hacernos mucho lío, vamos a decir, el instrumento que mide depresión, o mide solamente tristeza, o será que solamente está midiendo ánimo bajo. A eso se le llaman evidencias de validez. De confiabilidad, hablamos de qué tal si yo ahora les tomo la temperatura a todos ustedes con un termómetro y todos tenemos una temperatura promedio. Después de 10 minutos les va a tomar temperatura y resulta que ahora algunos tienen muchísima fiebre y otros en cambio tienen temperatura muy baja. Entonces diríamos que el termómetro está descalibrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de evidencias de confiabilidad, nosotros hablamos de la estabilidad que tienen las puntuaciones. Y bueno, vamos a ver un poquito más de esto, por eso lo hemos llamado psicometría de la depresión. Hay muchísimos cursos, no sé si ustedes han visto en las redes que dicen psicometría de la evaluación, psicometría de, y finalmente lo que nos enseñan es aplicar test. Bueno, eso sería curso de aplicación de instrumentos. Esto es psicometría de... Y la objetividad, es decir, que además del instrumento pudiera ser bueno, van a depender también de factores externos, como por ejemplo la persona que está evaluando, como por ejemplo iluminación, porque resulta que estoy evaluando a un adulto mayor y el adultito mayor tiene lentes y tiene problemas de agudeza visual. Y resulta que tiene depresión grave. Oh, sorpresa. ¿Saben qué pasó, compañeros y compañeras? Resulta que el adultito mayor, las preguntas estaban muy pequeñitas. O resulta que, como no leí las instrucciones, estoy aplicando un Hamilton
que tiene que ser, heteroaplicado, es decir, buenos días, voy a preguntarle algunas cosas de interacción directa y le entrego para que el pacientito resuelva un instrumento que no tiene que ser de autorreporte. En términos de sensibilidad y especificidad, nosotros aquí hablamos básicamente la sensibilidad significa que si el instrumento dice que mide depresión, que califique a las personas que tienen depresión. Fin, es decir, que cuando el instrumento correctamente a la persona que tiene la característica o la cualidad que dice que mide ese instrumento. Y en especificidad, cuando un instrumento correctamente a las personas que no presentan esta condición. Entonces, es un jueguito de palabras nada más y he traído esto en el término de porque muchos instrumentos pasan por sensibilidad y especificidad con otro tipo de diagnósticos. Para saber si funciona el instrumento, yo corro 2 instrumentos similares. Voy a inventarme ahora el cuestionario de depresión de Hugo Jiménez, y entonces, ¿cómo sé que es sensible a los diagnósticos de depresión? Entonces, ya tengo pacientitos que tienen diagnóstico de depresión y entonces les hago pasar el instrumento, ¿cierto?, de Hugo Jiménez, y resulta que el instrumento sí dice que los pacientitos que han sido diagnosticados tienen depresión. Entonces digo, el instrumento sí identifica de manera adecuada a las personas que dicen que tienen esa condición. Entonces, son varias formas o estrategias que se utilizan para el término de las mediciones, ¿no? Y bueno, ¿por qué utilizamos los instrumentos? Porque nosotros tendríamos una aplicación estandarizada. ¿De dónde viene en la historia de la psicometría? Porque si nosotros repetimos un procedimiento con un protocolo específico, ¿cierto? Y sabemos las consignas y manejamos los instrumentos y las herramientas que nos piden. Porque si me dice que es un lápiz, es un lápiz. Porque si me dice que necesita un reloj, necesito un reloj. Porque si me dice que necesita una lana, tengo que tener una lana. Estoy hablando por ejemplo, de escalas de ejecución de los test que se utilizan para los niños. Entonces, estandarizada tiene que ver con el tiempo específico y las consignas específicas. Si el test te dice que es un minuto, es un minuto. Por ejemplo, entonces nosotros manejamos bien las consignas en el término de la aplicación de los instrumentos. Por ejemplo, he visto algunos casos de que entregamos el cuestionario y decimos, y vemos que el test no tiene la consigna inicial que te dice cómo te has sentido la última semana o las 2 últimas semanas. Y no nos fijamos en esos pequeños detalles, porque, no sé, tal vez no leímos el instructivo, no leímos la ficha técnica, y resulta que un test que es para adultos, tome a un adolescente. Las correcciones son objetivas porque tienen un punto de corte. ¿Qué significa un punto de corte? Es el rango de una puntuación específica. Un punto de corte es de 7 a 10, por ejemplo, leve, de 11 a 15 moderado y más de 15 severo, por ejemplo. Esos son puntos de corte. Tal vez alguien, no sé, para interactuar un poquito, porque siento que estoy hablando con una pantalla nada más, tal vez alguien ha leído, no sé, en su experiencia, y dicen, oigan, tienen un test de algo así, encontré un test súper bueno y es el test que quieres, pero te dicen las puntuaciones, mayor puntuación, mayor manifestación sintomática. Haga la manito así o el dedito arriba si alguien ha leído un cuestionario así que dice así, ¿no? A mayor puntuación, mayor sintomatología. Perfecto. Recomendaciones en este tipo de instrumentos, si estoy utilizando por un tema de clasificación, lo que suele suceder, y de verdad, una recomendación, porque bueno, no es consejo, no, es una recomendación, no utilicemos esos cuestionarios. ¿Por qué? Porque si el cuestionario le dice a mayor manifestación sintomática, a mayor puntaje, mayor manifestación sintomática, ¿cuándo es mayor? 15 es mayor, 17 es mayor. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los ítems y si son 4 opciones, multiplicarle por 4 y sacar la media. Y la media me dice que entonces de la media no y de la media sí. ¿Cómo califico ese test? Entonces, ese tipo de cuestionamientos, antes de nosotros utilizar los instrumentos, deberíamos preguntarnos de eso. Por ejemplo, bueno, me voy a meterme en problemas porque como está siendo grabado pero muchos de los instrumentos que utilizan, por ejemplo, en las instituciones públicas, como instituciones castrenses, no tienen instrumentos que son validados en contextos ecuatorianos. Voy a suponer, no voy a decir el nombre, una institución que te dice que si eres apto para ingresar a tener un cargo, ¿cierto? Y te toman, voy a mentir, ¿no? Y te toman el millón, como se pronuncia, ¿no? Entonces, y el millón te dice que entonces tú sí eres apto y tú no eres apto. Ahora, el millón está validado en población clínica, estimados compañeros y compañeras. ¿Qué significa eso? Que si yo utilizo el millón en población
sin psicopatología, es decir, población normal, digámoslo así, entre comillas, las puntuaciones están exacerbadas. Y entonces me doy cuenta de que están utilizando un instrumento para medir una variable, pero ese instrumento no está validado en contexto ecuatoriano. Entonces podríamos hacer una demanda colectiva. Por ejemplo, sé que algunos de ustedes va a estar en el tema de los informes forenses y algo así del tema de los niños y todo eso. Bueno, hagan de cuenta que vamos a evaluar ahora para que ustedes tengan patria potestad, ¿cierto? Resulta que las unidades judiciales evalúan con el instrumento cuida, por ejemplo. El tema de que si ustedes tienen competencias parentales para cuidar a un niño, ¿cierto? Y dependiendo de ese resultado, te dicen si puedes o no tener la patria potestad. Oh, sorpresa, se pueden levantar ustedes y, y hablar de que el instrumento no está validado en población ecuatoriana. Y cómo con un instrumento que no está calibrado, que no está con evidencias de validez de confiabilidad, se está tomando la decisión de si eres o no eres apto para cuidar a tu hijo. Son algunas de las cositas que pasan en los contextos y que se hacen y que se utilizan y que se manejan por obviamente, porque no ha habido como esta lógica de estos espacios académicos para nosotros podernos cuestionar esto. Siguen sucediendo. La gente se molestaría por los ingresos de las instituciones castrenses, pudieran hacer una demanda colectiva y decir por qué no están siendo aprobados por las pruebas psicológicas si los instrumentos que tienen la mayoría son validados en población española, por ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta que un instrumento no está validado? Por cómo se dicen las cosas. Si el cuestionario te dice tengo miedo de andar en coche, no tiene validez semántica, porque nosotros no decimos coche, decimos carro, bueno, tal vez auto, no, bueno, ni auto. Y las palabritas de los cuestionarios ya nos dicen varias cosas, ¿no? Podemos comparar resultados, podemos facilitar procesos de investigación y también digitalizamos los instrumentos. Entonces, estos son los tres instrumentos que vamos a abordar en este taller. El PHQ-9, 9 ítems. ¿Para qué sirve? De una, sin miedo, tamizaje. Es decir, compañeros y compañeras, ¿quieren ustedes evaluar de manera rápida a una población específica y su jefe les dijo tienes que evaluar a todo el curso porque hay un riesgo de suicidio? Entonces, lo mejor sería aplicar un PHQ. Necesito hablar de la severidad de la sintomatología, porque es un diagnóstico estructural. Bueno, entonces puedes utilizar el BDI-2, que es el inventario de depresión de Beck, que tiene 21 ítems. Necesitamos hacer investigación. Me gustaría, no sé, cruzar unas variables. Perfecto. Entonces pudieras utilizar el SysD. Tenemos tres escenarios distintos. Y por eso estos cuestionarios. Ahora, ¿pero por qué hubo estos? Porque son antiguitos, se ha hablado mucho de ellos porque funcionan, porque tienen validez semántica, porque han sido adaptados en varios contextos ecuatorianos, porque lo utilizan en algunos, en el propio Ministerio de Salud. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos diferentes contextos. Bueno, voy a saltarme un poquito de esto porque me estoy quedando un poquito tarde. Bueno, ¿qué es la psicometría en términos de el taller que estamos teniendo el día de hoy? Prácticamente, psicometría es una disciplina científica porque toma muchísimos conceptos de la matemática, toma conceptos de la estadística, sí, y la aplicación a los comportamientos, al comportamiento humano. Por eso no digamos que es una ciencia, es una disciplina científica porque toma conocimientos de otras ciencias y cuyo objetivo es desarrollar, generar evidencias de validez y confiabilidad para nosotros poder medir un fenómeno. Y ahora vienen dos términos importantes que no me gustaría que se olviden: variable observada y variable no observada. Perdón, variable latente, variable evidente. ¿A qué me voy a ir con esto? Pensemos en la depresión. Listo. Vamos a activar el chat, ¿ya? Si ya les digo la depresión, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿De qué color será la depresión? En el chat pongamos, ¿ya? Y vamos leyendo para poder interactuar un poquito. Nadie, todos a la vez. ¿Alguien se imagina de qué color? Merly dice gris. Perfecto. Negro, azul. Genial. Ya, tamaños. Alto, bajo, medio, gordo. No sé, tamaños. Grande, perfecto. Muy bien. Genial. ¿Por qué les digo cómo se imagina la depresión? Porque, sorpresa, la depresión es una variable no observada. ¿A qué me refiero a una variable no observada? Yo no me puedo tomar un café con la depresión. Se escucha como bonito el nombre, como para un poema, ¿no? Un café con la depresión. No puedo tomarme un café con la depresión. La depresión en sí misma no se puede observar. Eso se llama variable no observada, ¿sí? Ahora, ¿qué si observamos, compañeros? Y observamos las conductas y comportamientos depresivos. Exacto, ya nos estamos metiendo en lenguaje psicométrico. ¿Por qué? Porque la depresión, todos los conceptos son variables no observadas. Pero cuando yo puedo observar la depresión, se expresa en un comportamiento. ¿En qué comportamiento? En el estado de ánimo. Entonces, estoy diciendo que la depresión es un fenómeno subjetivo y
Perfecto. Pero entonces, se convierte en un fenómeno objetivo cuando yo operacionalizo ese fenómeno, ¿cierto? Tengo una tabla de especificaciones y digo que la depresión tiene componentes comportamentales, componentes cognitivos, y esos componentes se miden a través de indicadores, y esos indicadores se convierten en ítems. Así es como se crea un test. Entonces, repito, tengo la variable no observada, que es la depresión. Digo, ¿de qué está compuesta la depresión? Está compuesta de 3 dimensiones. Perfecto. Esas dimensiones tienen indicadores. Entonces, voy a decir que el componente de la dimensión cognitiva, ¿cierto? Voy a hablar de pensamiento, contenido, que apoyan al constructo. Entonces, así se mide. De hecho, lo que se puede denominar, se puede medir. Por ejemplo, ¿qué les parece si medimos del amor ahora? Bueno, no puedo partir la cabeza a nadie y decir: "Miren, aquí está el amor", ¿cierto? Y saco aquí está el amor, mira. Tal vez un poquito de la amígdala y tenía que sacar un poco del cerebro, pero no, el amor es un fenómeno no observado. Tal vez el amor en sí mismo no se podría medir, porque sí podría medir comportamientos, que se expresan en enamoramiento. Ah, pienso en ella, piensas en ella más de 30 minutos al día. Le compras flor, bueno, no sé, todo lo que es una persona que está enamorada. Entonces digo, puedo medir esto, ¿cierto? Porque son conductos observables. A eso se refiere con que nosotros, mediante una metodología, podamos crear un instrumento. Y lo que les mencionaba, tenemos, si hay alguna pregunta, sí, la mirada no miente, sí, también cuando uno está enamorado. Eso sería una lista de chequeo. Recuerden, no solamente hay 3 listas de chequeo, entonces me mira con ojitos así, con las pupilas dilatadas, entonces sí está enamorado. No sé, podría ser otra lista de chequeo del enamoramiento. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, igual puede interrumpirme y conversamos y debatimos para ver si en realidad esto del amor es real, no mentira. El problema de la medición, el constructo es la variable. Nuestra variable es la sintomatología depresiva. Entonces, esta depresión, ¿cómo se explica? De comportamientos depresivos como el aislamiento, de pensamientos catastróficos, emociones, pudiéramos decir que son ambivalentes en cierto punto, y de síntomas característicos y que tiene que ver con el tema físico, con el tema de alteración en la conducta alimentaria, que entonces yo voy a hablar de yo, Hugo Jiménez y la Carol Durán estamos enamorados, ¿cierto? Cada uno de su pareja y nos va mal. La depresión para Hugo Jiménez, entonces a mí me lleva a aislarme. Yo me quiero quedar en la casa, en cambio a la Carol, a ella en cambio sale mucho, ¿cierto? Entonces yo como mucho, ¿cierto? Como muchísimo cuando estoy depresivo, como un helado, un pastel, y la Carol en cambio prefiere evitar. Es como la depresión en este mismo fenómeno se expresa de diferente manera en la Carol y en el Hugo, ¿no? Entonces, la respuesta es simple, porque el síntoma tiene una descripción que se llama fenomenológico. Es decir, que por la estructura de personalidad, las historias de vida, por los afrontamientos, la sintomatología se va a expresar de diferente manera. Pero entonces, Hugo, ¿cómo pudieras estandarizar este tipo de comportamientos? Para el tema de la medición, ¿se puede estandarizar? Porque sí, porque la alteración como tal de esta conducta, este cambio, tiene una puntuación que pudiera ser diferenciada. Entonces, a eso me iba con la idea de que si es que pudiera ser fenomenológica, como tú dices, ¿se puede medir? Sí, se puede medir específicamente, porque estamos hablando de una alteración como tal, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo son algunos ejemplos. Bueno, lo que les mencionaba, me adelanté un poquito. Tenemos el constructo, que es el marco teórico. Tenemos las dimensiones, tenemos los indicadores y los ítems. Y finalmente tenemos un puntaje y tenemos una escala Likert, tenemos, no sé, una escala dicotómica de verdadero y falso, que sí y no. Y entonces tengo una manera de calificación. Estos son los componentes de una prueba psicológica. Ahora, en evidencias de confiabilidad, no me voy a demorar mucho en esto. Ustedes pueden revisar todo el manual para los que se conectaron un poquito tarde. En el manual de apoyo, miren, ya estoy en esta parte de acá ya. Ustedes pueden ir a ir revisando más de manera detenida los errores de medición y todo esto, ¿no? Para no entrar en mucho detalle. Cuando nosotros hablamos de evidencias de confiabilidad, es decir que los ítems, las preguntas que tiene el instrumento, mediante esta puntuación obtenida, digan que sí representa lo que yo estoy diciendo que estoy midiendo, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que nosotros llamamos consistencia interna. Y la consistencia interna básicamente es si los ítems que yo tengo con el constructo. ¿No será que entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuestionario que determina operaciones fundamentales o competencias matemáticas y y el cuestionario tiene
sumas, multiplicaciones, pero no tienen división, significa que el cuestionario no tiene consistencia interna. ¿Por qué? Porque estoy evaluando habilidades matemáticas. ¿Y cómo se mide esto? Nosotros medimos esto a través de un coeficiente que se llama coeficiente alfa y el coeficiente omega. Le he puesto alfa de Cronbach porque está mal dicho. Nosotros no deberíamos decir alfa de Cronbach, de hecho, porque lo trabajó Lee Cronbach. En realidad es el coeficiente alfa y es el coeficiente omega. Entonces, son cosas que nosotros utilizamos comúnmente, pero bueno, la gente lo llama alfa de Cronbach en todo caso, pero estos dos estimadores me permiten a mí determinar si el instrumento presenta consistencia interna alta, baja o media, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo son las puntuaciones. Prioridad temporal, yo puedo utilizar el cuestionario en un test retest, ¿no? Entonces puedo ver, aplicar en dos diferentes momentos y puedo ver si en realidad el instrumento es estable. Equivalencia, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eh, voy a medir, voy a crearme un instrumento que ya les decía que va a ser el cuestionario de la Asociación de Psicólogos, ¿no es cierto? Entonces, creamos ese test y ahora, ¿cómo veo si funciona? Porque aplico un BEC y aplico el cuestionario de la asociación. Entonces, muestro medidas equivalentes. Digo, el BEC me dice que tiene depresión grave y el cuestionario de la asociación también me dice. El instrumento queda validado, generado evidencias de validez por este tema de equivalencia, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, queridos amigos y amigas, el coeficiente alfa y el coeficiente omega, ¿no? Si ven, son puntuaciones casi similares. ¿Qué es lo que nosotros buscamos que un test tenga? Que tenga puntuaciones de 0,80 a 90 como buena y también de 0,80 a 0,89. Entonces, si ustedes van a hacer informes, reportes y más, si trabajan en fiscalía, si trabajan en donde alguien puede refutar su prueba y hacer caer todo un proceso por su evaluación psicológica, colegas, reporten esto. Y si quieren también tumbar una causa, que sería el otro lado, ¿no? Cuestionar el informe de un psicólogo, pregunten eso, ¿no? El cuestionario está validado en contexto ecuatoriano, disculpe. ¿Y cuáles son las puntuaciones del coeficiente alfa? ¿Y cuáles son los coeficientes omega que presentaron los instrumentos? No tiene, perfecto. Entonces, como usted está diciendo que mi colega, mi representado tiene depresión o que es violento o que no puede cuidar a su hijo. Bueno, ¿estamos midiendo realmente depresión o qué estamos midiendo realmente? Esa es la pregunta que diríamos nosotros en términos de evidencias de validez. El instrumento mide realmente lo que dice que mide. Y aquí, ¿qué tenemos? Es de contenido. Voy a crear un nuevo test. A propósito, estamos creando un test para hablar acerca de las dificultades que ha traído el uso de la inteligencia artificial en población de estudiantes universitarios. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un cuestionario con 5 dimensiones, de hecho 4 cuestionarios, y invitamos a sociólogos, psicólogos, antropólogos y educadores para que califiquen nuestro test. Que les enviamos 2 ítems, les enviamos a calificar tres dimensiones específicas: la pertinencia, la relevancia y la claridad de Hola, los hola. ítems. Perdón, ¿había alguna pregunta? ¿Sí me escuchan, cierto? ¿O no me están escuchando? Dedito arriba, tú. Sí, sí. Gracias, perfecto. A ver, entonces, trabajamos método de jueces, y calificamos en se me fueron los 3 criterios: pertenencia, relevancia y claridad de los ítems. Y trabajamos con un coeficiente que se llama B de Aiken, y que es la validez de contenido de los 10 jueces de expertos que calificaron el ítem. Los ítems de los cuestionarios, los jueces dicen que 18 ítems son coherentes, son relevantes y son claros, pero 3 ítems no. Esos hay que editarlos. Y uno de ellos hay que eliminarlo porque tienen puntuaciones por debajo de 0,70. Entonces, ¿cómo se determina eso? A través de BD-Aiken, del método Lauscher. Bueno, hay algunos métodos y así se trabaja validez de contenido. En términos de validez de constructo, aquí entramos un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros ahí determinamos si los ítems coinciden con el modelo teórico, ¿no? Entonces, aquí ya entramos un poquito en psicometría un poco más pesada, porque hablamos de las cargas factoriales. ¿A qué me refiero a las cargas factoriales? Me refiero a que el ítem pues, ahí nosotros trabajamos con análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio y también con un poquito de modelación de ecuaciones estructurales. Esas son algunas formitas de trabajar validez de constructo. Y criterio, comparamos los instrumentos con con un criterio externo, ¿no? Por ejemplo, cómo sé que un instrumento de orientación vocacional, que a propósito les invito a que formen parte del próximo curso que vamos a tener. Voy a compartir un módulo que es de orientación vocacional. Ahí vamos a hablar de un instrumento para evaluar este tema
de toma de decisiones con respecto a las carreras, porque estos instrumentos tienen validez predictiva. ¿Por qué? Porque yo tomo un cuestionario y digo que tal vez esta persona, no sé, es buena para ciencias sociales, pero y finalmente hago un seguimiento y digo, sí, aprobó, ¿qué tipo de carrera eligió? Ah, entonces el cuestionario sí puede predecirme este fenómeno, ¿no? O, por ejemplo, así son creadas, estimados compañeros, las escalas de desarrollo, por ejemplo, de los niños. ¿Cómo sé que ya tendría que caminar? Porque el indicador, que se ha creado en el instrumento me dice que a esta edad ya tiene que caminar, pues predice ese comportamiento. Es interesante, todos estos criterios. Bueno, entonces, ¿cómo selecciono un instrumento, estimados colegas? Mide lo que necesito evaluar. Voy a evaluar bienestar psicológico. Ya, entonces no utilices afrontamiento. Entonces no utilices felicidad. Utiliza un cuestionario de afrontamiento. Voy a medir personalidad. Ya, perfecto. ¿Qué vas a medir de personalidad? Rasgos. De hecho, deberíamos decir a eso, ¿no? Voy a medir rasgos de personalidad. ¿Qué evidencias tiene de validez o de confiabilidad el instrumento que voy a medir? El instrumento que estoy midiendo ha sido validado o utilizado en una población similar. Es viable su aplicación, porque resulta que voy a evaluar, esto nos pasó reciente, ¿no? Un grupo de la central va a evaluar a adultos mayores y nos pidieron como apoyo para implementar un instrumento, para utilizarlo y digitalizarlo y todo eso. Entonces, la idea era el NeuroPsy. Ya, el NeuroPsy nos toma como 2 horitas más o menos por cada adultito mayor. Entonces, tal vez no te convenga tomar ese instrumento. Entonces, es mejor una escala rápida, ¿cierto? Un mini mental pudieras utilizar en lugar de un neuropsy. Entonces, va a depender mucho de cuánto tiempo tienes, tiene puntos de corte frente al instrumento, tiene las normas adecuadas, las consignas y si su uso es libre o requiere licencia. Entonces, yo aquí quisiera cuestionar, quiero hacer un paréntesis aquí chiquito. Quiero como nosotros cuestionarnos de esto, ¿no? La mayoría de instrumentos, bueno, aquí tal vez me fune alguien, no me interesa mucho en realidad, pero la mayoría de instrumentos son dueños varias empresas, ¿no es cierto? Entonces, no voy a decir sus nombres, pero y nos venden los instrumentos a nosotros en Ecuador, en diferentes empresas, industrias, ¿no? Ahora, el manual no te dice que está evaluado en un ecuatoriano. Entonces, sí, está chévere, compraste el instrumento, genial, valió $340 y todo lo demás, te dan factura, ya, pero cuestionémonos si en realidad cuestionarios, por más caros que sean, por más empresa que sea, si en realmente están funcionando en contextos ecuatorianos. Entonces, obviamente eso va a la idea de que nos hace falta en algunos otros países, nos hace falta investigación, nos falta que nos reunamos como gremio y que digamos, oigan, ¿por qué no creamos un instrumento ecuatoriano? Sí, yo sé que hay cuestionarios ecuatorianos de personalidad, chévere, pues, validemos eso, no sé, reunámonos y trabajemos puntos de corte para nuevos cuestionarios. Bueno, no vamos a cambiar mucho, bueno, hagamos una validación cultural, una lingüística. Veamos si en realidad funciona el instrumento en Ecuador. Y bueno, entonces cerramos la primera partecita. Vamos 50 minutos, vamos bien. ¿Están cansados? Yo sí. Bueno, vamos a la parte práctica, ¿ya? Ya, para los que recién se reunieron, creo que alguien más se agregó al grupo. Bueno, 18 personas más, carambas. Está bien. Por favor, ingresen a este enlace. Voy a copiarles el enlace para los que todavía no lo han hecho en el chat de aquí, ¿ya? Y ustedes van a poder ingresar a Cobo Toolbox. No voy a hablar mal de ninguna plataforma, pero esta es una plataforma segura. Otras plataformas no son tan seguras porque nuestros datos sí pueden ser bajados, porque las empresas hacen negocio con nuestros datos. Entonces, prefiero una plataforma un poco más segura. Por eso, Cobo Toolbox es una buena herramienta. Cuando nosotros creemos una cuenta, vamos a poder tener esta interfaz. Obviamente, ustedes no van a tener estos proyectitos, son algunos proyectos en los que nosotros trabajamos. Pregunta, ¿hasta ahí estamos todos y todas? ¿Ya todos estamos en el Cobo Toolbox? Sí, no, chévere, genial. Ya, para eso yo necesito, por favor, que ustedes hayan descargado. ¿Cuál aplicaremos? Hablamos del PHQ-9, ¿ya? Porque todo lo que voy a hacer ahora con este, ustedes lo pueden hacer con los otros instrumentos. Descargues en el PHQ-9, por favor. En el PHQ-9 vamos a tener en el que dice, y vamos a tener una plantilla de Excel. Entonces, ahorita vamos a trabajar con el XLS Form, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve el Cobot Toolbox, estimados colegas? Para crear instrumentos, para crear, es como un Google Forms, como un Microsoft Forms. Entonces, yo me voy a nuevo,
y me dicen estas posibilidades, ¿no? Desde un borrador o desde un XLS Forms. Si yo creo desde un borrador, hasta que los compas se crean la cuenta, así todos. Si yo le hago desde un borrador, me dice ¿cuál es el nombre del proyecto? Voy a poner solamente evaluación porque lo voy a borrar rápido. Evaluación, sector obligatorio que nosotros tenemos, voy a poner salud, ¿cierto? Voy a poner salud, bueno, si es educación, educación, ¿no? Salud pública y país, Ecuador, eso le voy a decir. Y le voy a crear al proyecto. Entonces, como es desde un borrador, de manera rapidísima, yo le voy a poner más aquí y puedo empezar a crear las preguntas. Entonces, yo le voy a decir edad, ¿no? Voy a decirle que seleccione la edad. Voy a poner una que sea fecha ya, perdón. Fecha y hora de la evaluación, voy a suponernos. Fecha, ay caramba, fecha y hora. Y le voy a poner agregar pregunta. Me dice qué tipo de pregunta quieres crear. Dice, ¿no? Entonces yo le digo que quiero fecha y hora, ¿no? Le doy un clic aquí y si yo le doy en este ojito, ya me va a salir ya la pregunta, ¿no? Eso me sale así para seleccionar, se llama. Pues fecha y hora ya me da el chance de poder seleccionar la fecha y automáticamente me dice que es las 7 que en realidad son 6:53. Y puedo seguir creando, ¿no? Buenas noches, pero me creo un usuario nuevo, sale el error de usuario y ya veo varios usuarios, ¿cómo se puede abrirla? Necesitas crear la cuenta, pero hay que validar la cuenta. Tu correo te debe haber llegado el enlace donde te dice que activas la cuenta. Si no activas la cuenta, no vas a poder iniciar sesión. Entonces, el correo que colocaste, por favor, ve a su correíto y dale un clic, y se te va a habilitar la cuenta. Así pudiéramos solucionarlo. Entonces, igual yo pudiera decir, quiero que pongas el nombre. Me avisas si te funciona ya. Nombre y apellido. No pueden ver mi pantalla. Sí, pues voy a suponer, ¿no? Quiero saber dónde vive, pero las personas a veces no saben poner sus calles. Perfecto. Voy a agregar, voy a poner ubicación. Como ahora todos nos manejamos por ubicación, ¿cierto? Le voy a agregar aquí la pregunta y me va a salir a mí aquí punto GPS. Ya. ¿Cómo está mi cuestionario hasta mientras? Y entonces me dice, mira, evaluación, nombres y apellidos, y ya puedo llenar todo. Y miren, aquí ya me sale la opción GPS que hago le pongo aquí, ¿no? Y automáticamente me va a señalar la ruta de donde yo vivo y todo eso. Puedo buscar aquí mi casita. Ahorita mi internet, como está un poquito lento, no me va a permitir, pero automáticamente me va a determinar dónde quedaría mi ubicación en el caso de que voy a hacer seguimiento por riesgo de suicidio. O es visita domiciliar, porque entiendo que no solamente estamos psicólogos de aquí, ¿no? Esa es como la forma de, pues, pudieran ustedes ir jugando con los tipos de preguntas que quieran, pueden poner puntos GPS, podemos hacer cálculos, chas, fotos. Quiero que subas una foto de evidencia de algo, subes acá, audios inclusive, puedo subir archivos. Por eso me gusta mucho el término del Cobotolbox. Esa es una forma, ¿no? Digamos, la forma como manual, digámoslo así, ¿ya? Ahora sí, ya todos quedamos el correo, la cuenta, perfecto, ¿sí o no? Dedito arriba, por favor, interactúe. Perfecto. Entonces vamos a darle un clic aquí y me va a decir arrastre el archivo, me dice, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí y automáticamente me va a decir de dónde quieres tú cargar el archivo, ¿no? Entonces me voy a la carpetita donde ustedes ya se descargaron, ¿cierto? Porque se descargaron ya todo el archivo y me voy a PHQ9 y voy a cargar la que dice PHQ9 como Toolbox XLS Forms. Ese archivo vamos a cargarle, ¿ya? Y voy a poner y ya se me cargó. No le voy a poner tamizaje de depresión porque solamente no quiero inferir en las respuestas de la voy a dejarle como PHQ9 tamizaje. ¿Por qué? Porque este enlace voy a enviarles a un colegio completo para saber, no sé, a quién tengo que hacer una evaluación más estructural por riesgo de suicidio, por ejemplo, ¿ya? Pudiera poner una descripción, la que ustedes consideren adecuada, no sé, por ejemplo, voy a suponer que voy a hacerla en mi colegio, ¿no? En mi amado Colegio Vicente León. Entonces voy a poner evaluación, unidad educativa Vicente León, nada más. Sector es de educación, voy a suponerlo. País Ecuador, ¿no? Y automáticamente voy a crear proyecto. Hasta ahí todos y todas, dedito arriba. Chévere. Y vamos a poner crear proyecto. Chin, 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 chin. Perfecto. Nos dice que el cuestionario está listo, pero todavía aún no está implementado, ¿verdad? Vamos a darle en deploy. Bueno, voy a ponerle en español ya. Voy a desplegar el cuestionario. Me dice implementando en Cobo Toolbox y ya está el cuestionario implementado. ¿Qué es XLS, estimados colegas? Es programación de Excel. Entonces, para que yo tenga un cuestionario,
chévere, como bonito, estructurado y que me sume directamente a todas las puntuaciones, necesito toda esta estructura, el tipo, el name, los levels, todo esto. Todo esto es el archivo que hemos colocado para crear un test. Podemos hacer un cursillo, si quieren, en algún momento más adelante de cómo hacer esto, aunque ¿para qué programar si ahora tenemos inteligencia artificial? Podemos hacer un cursillo de digitalización de instrumentos de inteligencia me podría comprometer a y hacer un poco de más cursitos en psicometría. Y bueno, entonces ese es el contenido de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ya hemos creado, voy a volver al Cubo Toolbox y entonces, ojo con lo siguiente, ¿no? Debe estar habilitado esto en línea sin conexión. ¿Por qué? Porque si yo habilito esto, me puedo ir, ay, perdón, me puedo ir a la punta del cerro y puedo tomar 20, 50 test y cuando se conecte el celular al internet se van a cargar los 20 registros. Por eso me encanta esta plataforma, ¿sí? Entonces, debemos asegurarnos que estén en línea sin conexión en vías múltiples y habilitémosle esta partecita de aquí, porque si yo no habilito esto, las personas deben tener un usuario de Cobo Toolbox para responder, y yo quiero que todos respondan. Entonces, ya está habilitado y veamos nuestro cuestionario. Entonces, pongámosle copy y yo ya pudiera enviarles a ustedes y ya está copiado se me ha creado ya el cuestionario. HQ9, tamizaje, consentimiento informado. Esta evaluación, síntomas depresivos, no reemplaza, chin, 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 chin. Me dice, ¿deseas participar y responder este cuestionario? Sí. Se me abre la línea de los contenidos. Ujú. A ver, espérenme un ratico. Ponerle en este lapicito, por favor, pongámosle en este lapicito donde dice editar y se me va a abrir el cuestionario. ¿Se acuerdan cómo les decía cómo se creaba? Ahora ya está creado el cuestionario aquí. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como no me gusta cómo se ve el cuestionario, donde dice diseño y configuración, por favor, pongámosle nosotros aquí, en donde dice cuadrícula con encabezados, pongámosle múltiples páginas, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar en múltiples páginas? Es solamente el diseño. Si vieron que se veía medio tomatito, medio feo. En cambio, ahora me va a permitir verle de esta manera, un poco más atractivo. Ese es el único cambiecito que podamos que hagámosle para que quede más y voy a guardar. Puedo abrir el ¿Acepta fecha de evaluación clínica? Bueno, voy a seleccionarle el 11. Código de historia clínica o ID interno, voy a suponer que mi codificación es HA, no sé, 12, no se me ocurre nada más, en un número de una historia, nada más. Y los nombres y apellidos, ¿no? Entonces vamos llenando su propio cuestionario. Y todos tienen su propio cuestionario ya, ¿no es cierto? O solamente yo estoy aquí. ¿Pudieron implementar el suyo? No, todavía no. Sigan, sigan entonces. Lo principal, bueno, vamos a seguir llenando. Alternativo, bueno, esto no me deja descargar, dice error, sigo intentando. Les paso al chat, los dos ya, para que no tengamos problemas, ¿les parece? Y porque no han podido descargarse, dice. Nombres del contacto de emergencia. Este cuestionario tiene una pregunta sensible de riesgo de suicidio, por eso es importante si vamos a hacer devolución o si vamos a buscar a las personas que tienen un riesgo. Entonces voy a poner Anita, mi contacto de emergencia es mi hermana. Número de contacto a cualquier número. Autorizo a esta persona si se identifica riesgo si no logramos comunicarnos con usted. Sí. Y empezamos datos sociodemográficos, cierta edad, 14 años, sexo asignado al nacer. ¿Por qué hice todas estas preguntas? Porque puede ser que sean útiles para ustedes. Ahora vamos a editar. Sí, este cuestionario vamos a editarlo, porque vamos a trabajar solo este y ahí el resto vamos a ver cómo implementan ustedes, ¿ya? Identidad de género, pues yo me identifico como hombre, estado civil, soy soltero, educativo, soy universitario, pasión principal, soy estudiante, zona de residencia urbana. ¿Alguna vez algún profesional de la salud le ha indicado que tiene depresión? Sí, porque he venido de algunos psicólogos. Hugo, ¿pero por qué preguntamos de eso? Por antecedentes, por saber si ya viene de otros procesos terapéuticos, podemos identificar resistencias, podemos averiguar pronóstico, varias cosas, ¿no? Miren la consigna del PHQ9. Durante las 2 últimas semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado los siguientes problemas? Siguiente. Poco interés o placer en hacer cosas. Ningún día, voy a suponerlo. No, hagamos una respuesta como full fuerte, todo más alto nivel ya. Me he sentido decaído, deprimido sin esperar. Bueno, voy a limitarme a responder ya para que nos quede tiempito para ver si implementamos otro cuestionario. Listo. Siguiente. Y me dice, gracias por completar el cuestionario.
y voy a enviar el cuestionario. Ya. Me dice PHQ 9 tamizaje 1 se ha enviado correctamente. Ya, ¿qué es lo que he hecho? Respondido a un cuestionario que he implementado de manera directa. Entonces me voy para acá y si ustedes ven ahora que todos los que ya pudieran implementar un cuestionario, vamos a ponernos aquí en datos y miren, ya tengo todos los datitos de mi paciente o de los chicos de la universidad. Oye, Hugo, pero eso no se ve, o sea, ¿cómo entiendo todo esto? Bueno, vamos a descargarnos en Excel porque bueno, la gente maneja súper bien el Excel. Yo ya puedo ver directamente aquí si hay riesgo o no hay, estimados compañeros, porque el Cobo está ya programado para que me haga las sumatorias. Si ustedes ven, aquí están todas las preguntas y este Cobo ya está programado para sumar de todo. Miren, aquí tenemos la pregunta uno, ¿no? Y se acuerdan todas las preguntas, respondimos con los más altos puntajes, ¿no es cierto? Miren, se acaban las 9 preguntas y me dice, ¿cuál es el resultado de esta evaluación? Perdón, hasta aquí es la última pregunta, ¿no? ¿Cuál es el puntaje total? 27. En términos de severidad, ¿qué tipo en términos de niveles de depresión tengo? Severa, ¿no? La pregunta de si tuve un tamizaje positivo, sí. Tamizaje positivo sería que sí cumple el criterio para depresión, ¿no? ¿Tiene riesgo este pacientito con el tema de suicidio? Sí. ¿Requiere visión clínica? Sí, es decir, una evaluación más estructural. Sí. Recomendaciones, revisar de inmediato posible riesgo de autolesión. Bueno, y ahí tienes el dueño, el nombre del perfil y datos, ¿no? Entonces, yo ya pudiera ver directamente ahí, pero como digo, como que no se visualiza bien, en Excel no se logra entender bien. No sé si solo sea a mí. No, en realidad aún no lo vemos en Excel, pero ahorita le voy a descargar, ¿no? Nos vamos a descargas y automáticamente voy a poner aquí exportar. Y en exportar me va a decir, tengo un registro de ahora de las 9:15, ¿no? 9:13. Y automáticamente se va a descargar el archivo. Listo. Entonces, miren, para mejorar todo el tema del Excel y visualizar bien, les sugiero que pongamos aquí en esta esquinita de aquí, aquí le den un clic, por favor, y pónganle de poder justificar en horizontal y vertical. Nuevamente dan un clic aquí y pueden darle doble clic aquí donde se hace una crucita en cualquiera de las celdas y ya se pone de un tamaño adecuado. Algunos de estos datos son relevantes porque me dice que la persona empezó este día y terminó este día, me dice el día de hoy, ¿no? Y quién es el dueño del perfil, y de ahí y ahí comenzamos, ¿no? Esta es la primera consigna. Todo lo que programamos está ahí, ¿no? Entonces, miren, número de evaluación, fecha de evaluación, código de número de identidad, están todos los datitos de aquí. Entonces, aquí yo puedo ver que el paciente autorizó el seguimiento, y quién es el número de contacto, y a quién debería llamar si hay un riesgo, por ejemplo, y no me contesta ya el pacientito, la edad. Miren, ya tengo toda la información. Y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Con interés en hacer cosas casi todos los días. Y como el cobo ya está programado, entonces, miren, aquí me dice la severidad que tengo en términos de la puntuación 27, es depresión severa, es un tamizaje positivo, tiene riesgo, sí. ¿Requiere revisión clínica? Sí. ¿Y cuál es la recomendación interna que nosotros deberíamos tener en consideración? Revisar de inmediato el posible riesgo de autolesión según protocolo institucional. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamarle al pacientito, si es adulto, obviamente, y hablar de ese riesgo y poder levantar todo el protocolo que nosotros tengamos, rompemos secreto profesional por riesgo con su propia vida y obviamente ponernos en contacto con las redes de apoyo. Entonces, aquí está listo el cuestionario. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Comiendo. Hay una página que me gusta mucho que es gratuita y que es el QR Monkey. No sé si ustedes han trabajado con QR Monkey. Alce la manita el que haya trabajado con QR Monkey. Sí, ¿alguien? ¿Nadie? Bueno, les voy a pasar el enlace ya. Es una página gratuita y que sirve muchísimo para creación de códigos QR. Entonces, ¿yo qué es lo que pudiera hacer? Copio el enlace, ¿se acuerdan? Instrumento. Copio el enlace, me voy a QRMonkey y le pego aquí, ¿no? Y voy dibujando. ¿Qué colores le pongo? Voy a poner un color, no sé, azul, me gusta el azul. Voy creando el código, voy a agregarle un logotipo de mi institución. Y ahí puedo hacerle más diseños, puedo ver si es, no sé, así en este diseño, con estos otros. Y puedo ponerle ya como crear el código QR, voy a ponerle como alta calidad, pues esto es una página gratuita. Y lo bueno no es que no te dice, ah, hay un link, no, te dice, te lleva directamente al link. Entonces yo ya me puedo descargar aquí en PNG, no me voy a descargar, pero todos los que ya tienen celular tranquilamente pudieran decir, ya les envío el link o pueden ustedes copiarle. Yo tengo un catálogo
de cuestionarios de ahí, tengo los códigos QR, entonces yo digo: "Chuta, tengo un pacientito con una situación específica", pues ya avanzamos, hacemos alguna intervención y ya busco el catálogo, mis códigos QR, miren, y automáticamente ya me abrió el Cobo Toolbox, me abrió específicamente el cuestionario del PHQ-9 de tamizaje, no creo que se ve desde mi teléfono, pero ahí está. Así es como se puede crear una campaña de tamizaje, no sé, se pueden crear digitalizar instrumentos, todo lo demás. Pero bueno, la idea no es que nos quedemos de aquí, estimados compañeros, porque ya tenemos un registro, ya esto me sirve para investigación, ¿sí o no? Es una base de datos, porque yo digo, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edad, de qué curso? Hugo, no me gustó las preguntas que estás haciendo en el cuestionario. Bueno, ustedes ya saben, van al formulario, ¿cierto? Van al lapicito, y tú dices: "Es que no me gusta que tú preguntes, no sé, a mí no me interesa, quiero enviar el link para que la gente responda, no quiero hacerlo yo". Ya. Entonces, sí, sí, al final podemos hacer algo más. Te permiten hasta 5,000 mensuales. Entonces, nosotros hemos trabajado con todo Quito, hemos trabajado evaluaciones súper fuertes y nunca hemos tenido dificultades para el tema de los números de usuario. Entonces, es confiable en realidad este tipo de registros. Inclusive, por ejemplo, digamos que voy a trabajar de manera colaborativa ya. Voy a compartirle mi PHQ-9 con alguien. Entonces, primero ya, la primera persona que le dé un clic aquí donde dice, donde está su letra de su usuario, y aquí les va a salir un nombre. Si ven aquí, mi nombre es Labs-psicometría, ¿no es cierto? Alguien, por favor, en el chat del Teams, del Meet, perdón, póngale su nombre así como está, copie lo que dice aquí y mándele aquí y voy a mostrarles cómo hacemos un trabajo colaborativo. Cualquier persona escriba, por favor, su usuario aquí, no el correo, sino este usuario de arribita, el primero, en el chat, por favor, para hacer la explicación de un trabajo colaborativo. Entonces voy a suponer que yo soy el psicólogo y voy a reportar, no sé, acciones, usuario o una evaluación o un estudio. Entonces quiero hacerlo en trabajo colaborativo. Alguien, por favor, ponga su usuario. Gracias, gracias, Yanela. Entonces me voy a configuración y le voy a decir compartir, ¿ya? Entonces voy a agregar un usuario y buenas noches, la aplicación se hace con toda esta información, datos de persona. Pudieras cambiarle, puedes borrar, ya vamos a hacer eso, ¿ya? Voy a copiar el usuario y ya le voy a buscar y voy a gestionar todo el proyecto. Dice no encontrado. Tal vez estás colocándole guión bajo, no sé, algo más. ¿Puedes por favor volver a digitarle? Porque cuando pongo tu usuario me sale no encontrado. Conceder permisos y me sale Buenas que noches, así me sale, así aplastando donde está la K, pero no sé si es que tal vez acá me lo tenga como K-J en vez de I. voy a intentarle con otro usuario, ya, perdón. Por ejemplo, yo pudiera decirle que no quiero que edites formulario de la Merly. Yo quiero, no sé, solamente que vea los datos. Yo le voy a dar permiso para que gestione todo el proyecto, ¿ya? A nuestra compañera Merly, ¿ya? Conceder permisos. Perfecto, miren. Y ahora la Merly ya tiene acceso a mi cubo. Es decir, que cuando la Merly, tú puedes ingresar y puedes verificar. Ahora te debe salir en implementados, te debe salir el que tienes un trabajo colaborativo conmigo. Entonces ahora la Merly ya puede entrar y puede descargar mis datos y la Merly puede, por ejemplo, puede decirme, Hugo, no estoy de acuerdo con las preguntas. Voy a darle la autorización en este ejemplo. Entonces voy a la configuración, entonces voy a compartir el proyecto y le digo voy a agregar usuarios. Y voy a decirle que gestione todo el proyecto. Como se está generando el permiso, ya está. Entonces, Ángela también ya puede revisarle si tenemos un trabajo colaborativo. ¿Cuál es la intención, estimados amigos? Si nosotros somos un equipo, va a ser muchísimo mejor que digamos, oigan, ¿para qué vamos a preguntar? No sé, se me ocurre, ¿para qué voy a preguntar los tipos de evaluación? No me parece coherente. Quítale. Esto le he colocado como una línea estándar que pudiera servir para todo el mundo. Entonces, yo voy a enviarle solo a los chicos y los chicos no saben, entonces le borro, le elimino esta, le elimino el código de historia clínica porque los usuarios no lo saben, elimino todo lo que yo considere eliminar. Entonces, está ahí, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. No se tiene que quedar aquí. Tengo el trabajo colaborativo, sabemos cómo compartir con nuestros compañeros, sabemos cómo hacer un código QR con el Server Monkey, con el QR Monkey. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Igual, recomendación. Y para cuidarnos de sano, todo el equipo que tenga acceso
de su cuestionario, si es para atención a pacientitos, que firme el acuerdo de confidencialidad. Sí, es que mi institución no lo tiene y no sé, hazlo tú. Hagan como el equipo de ustedes un acuerdo de confidencialidad, porque la experiencia nos ha dicho que a veces alguien se olvidó, descargó el archivo y se olvidó el archivo y resulta que ahí tengo todos los registros de riesgo de suicidio. Armen un documento, un acuerdo de confidencialidad donde todas las personas que tienen acceso a esta información sensible sean responsables de esta información. Así nos evitamos un sinnúmero de cuestiones. Y les cuento esto ya por experiencia propia, a veces resulta que, ¿cómo te va en el trabajo? Sí, ni sabes, 8 personas con riesgo de suicidio y comentas cosas que te pasan en la oficina por fuera, aunque no dijeras nombres, bueno, no sé, te comprometes de manera ética. Entonces, hablemos de la importancia de la confidencialidad de la información, del manejo ético de los datos. En algún momento, capaz y le invitamos a un amigo que trabaja con nosotros en la oficina, que es un abogado, está súper bien todo este tema, que les puede dar pautas, inclusive en los temas del SAGE, de temas de investigación. Pero eso es importante, que todos los que tengan ese permiso puedan firmar un acuerdo de confidencialidad, de tal manera que nosotros todos nos curamos. Bueno, entonces ya tenemos todo esto, pero ¿para qué todo el otro archivo? Bueno, finalmente, ¿qué tenemos, estimados compañeros y compañeras? Tenemos todo esto, ¿no es cierto? Toda esta información. Ahora, ¿para qué les había compartido el otro archivo? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el otro archivo tenemos la plantilla del informe PHQ-9, está está este cobo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este cobo, yo puedo copiar la información que me salió acá, ¿sí? Puedo copiarle. ¿Y qué es lo que hago en la captura de datos? Lo único que voy a hacer es pegar estos datos. Que yo aquí puedo pegar todos los cobos que me salgan. Un paciente vino ahora a las 10, bueno, voy a pegar aquí. ¿Y qué tengo de manera automática? Esto en la captura de datos voy a copiar todo lo que me da el cobo. Y en el informe, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Lo único que tengo que tener en consideración es el número, porque aquí tengo dos pacientitos, tengo dos personas que se han hecho evaluar o dos estudiantes, no sé. Aquí están los nombres. Bueno, aquí está uno de prueba y no, acá están un poquito más acá, sí. Ah, sí. Este era uno de prueba y otro era con datos míos. El que terminamos de hacer. Entonces, tengo dos personas. Lo único que tengo que tener en consideración, me dice la fila de datos que quieres imprimir. Entonces, yo le digo, si le pongo el paciente uno, me va a salir las mismas preguntas, ¿sí ven? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Solamente que señales el paciente que quiero y está en la fila 3. Entonces voy a decir aquí la fila 3. Automáticamente, ¿qué me dice? Este paciente se llama Hugo Jiménez, se evaluó tal día, al teléfono tal, donde vive, realizó el contacto, sí, pero de identidad, edad, correo, contacto de emergencia, datos sociodemográficos y clínicos, y miren las preguntas. Inclusive me sale, en evaluación se llama ítems críticos, amigos, colegas. ¿Por qué se llama ítems críticos? Porque sí, yo puedo decirle, usted tiene 16 en el PHQ-9. Pero el ítem crítico me dice que yo puedo revisar en cada uno de ellos y puedo identificar situaciones complejas. Por ejemplo, el ítem 9, que les decía que era el ítem de temas de riesgo de suicidio, en este usuario ha respondido más de la mitad de los días. Entonces, resultados de interpretación tiene lo siguiente, ¿no? PHQ 16, severidad moderadamente severa, tengo. Y todo esto ya tiene fórmula, ¿no? Tipo de tamizaje positivo, sí, es un tamizaje positivo porque hemos identificado depresión. Riesgo por el ítem 9, sí, porque tiene más de la mitad de los días. Quiere revisión clínica, tiene un análisis más estructural, necesita un análisis de, no sé, entrevista, pues este es tamizaje, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la recomendación en el equipo? Y se acuerdan que ya la habíamos revisado en la base de datos, revisar de inmediato posible riesgo de colisión. Y observaciones personales, yo voy a colocar, bueno, eso sí lo puedo editar directamente, asistir de manera presencial a una cita de evaluación o a la entrevista el día jueves, tal, 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 y firmo, ¿no? Entonces, este archivo de Excel ya está configurado para que ustedes puedan imprimir directamente todo el resultado del cobo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Teníamos un cuestionario en físico, ¿cierto? El que manejábamos todo, lápiz o esfero, sumar, simplemente equivocarnos, simplemente contar y después hacer un informe, que es lo que estoy proponiendo. Utilizar una herramienta, ¿cierto? De uso libre, crear un usuario, digitalizar el instrumento, descargarme los resultados y digitalizar un instrumento de medición, de tal manera que al final yo ya tenga listo el informe.
Yo puedo así, voy a suponer que voy a copiar aquí 50 datos, los 50 pacientes de aquí, los 50 evaluados del colegio, y lo único que tengo que cerciorarme es de ir cambiando los datos, ¿no? Pues van a ir cambiando los dos datitos dependiendo de las personas. Entonces ahí yo puedo tener mi base de datos y con esto puedo hacer investigación y con esto puedo imprimir los informes de cada uno de los casitos que tengo. Esa ha sido la intención del día de hoy. Preguntas tal vez, todavía no se acaba, verán, pero este ha sido como el ejemplo práctico de ahora, ¿de dónde sacamos todo eso? Perdón. En el material de apoyo, ustedes pueden ver aquí ya el PHQ-9, un poquito de la historia del instrumento. Vamos a ver esto ya, para todavía tenemos media horita más. Ha sido una jornada bastante fuerte. Nosotros aquí tenemos el PHQ-9. Todo lo que hemos visto, ¿cuáles son los autores? Tenemos ya los autores, tenemos los ítems, es una escala Likert, puntuaciones de 0 a 27. La aplicación, ¿cuánto demora? De 2 a 5 minutos. ¿Cuál es el periodo de evaluado que necesitamos responder? Las últimas 2 semanas es la consigna. Evaluar la frecuencia y la severidad de síntomas depresivos. Este es el modelo teórico. ¿Se acuerdan que les hablaba en un inicio? Ese es el modelo teórico. La depresión en el latente para el PHQ-9 va a determinar síntomas afectivos, cognitivos y somáticos que me va a determinar a mí la severidad clínica de la depresión. El PHQ-9 ya me dice inclusive las recomendaciones. Ah, tiene una puntuación de 4, no, no requiere intervención. Tiene una puntuación de 5 a 9, evaluación clínica y reevaluación. Tiene moderado, hay que considerar una evaluación profesional y un plan terapéutico. Tiene moderadamente grave, tratamiento activo, seguimiento clínico, 20 a 27, evaluación especializada inmediata y tratamiento integral. Ya te da puntos de corte, no solo de categorías, sino también te da intervenciones o acciones posteriores a, ¿no? Nuevamente, cualquier puntuación positiva en el ítem 9 ya me da un seguimiento de autolesión. Entonces sí hay que estar como muy pendiente de eso. Fernando nos dice, por favor, no logro enviar el formulario. ¿Puede repetir esa partecita? Bueno, para enviar el formulario, recuerden, lo que pudiéramos hacer es, ya tengo todo el cuestionario aquí, y lo único que hago es implementar, recuerden siempre que esté implementado el cuestionario, voy a poner en español para que le podamos ver, tal vez si ustedes si tienen en español, a mí se me cambia cada rato. Voy a implementarlo otra vez, tiene que estar esto estar esto habilitado, ¿sí? Para que las personas puedan puedan responder el formulario sin iniciar sesión y aquí lo puedo abrir ya, directamente. Así es como yo ya pudiera responder al cuestionario. Solamente quiero enviarle, entonces le copio aquí, ¿no? Y automáticamente ya se me copia en la memoria y ya le pongo control V nada más y puedo enviar eso en un mensaje. Voy a hacer un tamizaje en el colegio y entonces va a mandar a todos los correos. Entonces abre el low log. Y para entender la pregunta de Fernanda, y quisiera yo enviar el formulario para que, digamos, trabajar colaborativamente con otras personas, me voy a configuración, voy a compartir el proyecto y aquí tendría que añadir usuario y saber el nombre de ustedes, ¿no? El nombre del usuario de aquí que me da el Cobo. Y automáticamente ya puedo compartir el proyecto y podemos trabajar de manera colaborativa. Si me hacen acuerdo o me escriben, les puedo enviar el manual completito, completito de manejar Cobotolux. Hay un tutorial de 12 horas. Se hacen expertos en Cobotolux. Sirve para todo. Nosotros le utilizamos para todo en la universidad, en el servicio. Desde formularios de postulaciones, porque tenemos un semillero de investigación, pueden utilizarle para eso, para trabajar tranquilamente, para, no sé, abrir inscripciones a un grupo, por ejemplo. Entonces, pueden utilizarle para eso. Lo que vamos a compartir, me voy a adelantar un poquito para los que se van a inscribir en el curso de orientación vocacional, en el taller de manejo integral de DC, en el diplomado. Vamos a ver este cuestionario súper bueno del Mineduc, que es para orientación vocacional. Nosotros hemos implementado como factores de riesgo. Entonces, ahí nosotros vamos a ver todos los ítems. Miren, aquí está el cuestionario del Mineduc. Y lo mismo, al final tenemos ya la plantilla y que nos dice en qué 5 dimensiones tú puedes, y como que tienes más habilidades en términos de toma de decisiones para una carrera. Entonces, continuemos. El BDI 2 ya no es
de tamizaje. Es una evaluación de intensidad sintomatológica y a diferencia del PHQ-9 y el otro instrumento que vimos, este ya tiene un apego directo a una orientación conceptual, la teoría cognitiva de la depresión. Y estas son las diferentes fechas de las evaluaciones de los instrumentos, de la aparición de los instrumentos. Porque es importante, estimados colegas, cuando hagan sus informes, sí manden con número de versión. Porque no es lo mismo que yo diga, utilicé el BDI, ya, pero el del 61, el 78, el 96. ¿Por qué? Porque los puntos de corte difieren. Porque miren, en el del 96, en el BDI 2, se anexaron los modificaciones del tema del sueño, el apetito, la agitación psicomotora y la pérdida de energía. Si yo digo BDI y no digo la versión, entonces, si me cachan, el reporte está incompleto. Entonces, yo tengo que mandar el BDI 2, el BDI con la versión 2, ¿no? Que es como esta lógica. Por eso decía que es importante reportarlo. El Beck, en su modelo de la triada cognitiva de la depresión, habla acerca de los pensamientos automáticos. Voy a parafrasear, espero no me funen. Hablamos de que el problema tiene que ver con los esquemas cognitivos que distorsionan, esta conceptualización de la realidad de las personas. Habría que hablar mucha teoría de esto, simplemente voy a mencionarlo así. Estas son las dimensiones: la visión negativa de sí mismo, como no sirvo para, soy un fracasado; a visión negativa del mundo, de todo me sale mal; a visión negativa del futuro, nada va a cambiar. Esta es la triada cognitiva, de la desesperanza de Beck. Y ¿cuántos minutos son? 5 a 10, son 21 ítems. Los puntos son de 0 a 63. Población es de los 13 años. Tengo que estar pilas con eso, ¿no? La consigna ha de ser las últimas 2 semanas y este es un instrumento amplio, es universal, que ha sido utilizado. Miren, ¿se acuerdan lo que les decía de las matrices de específicas? Miren, aquí tengo todas las preguntas afectivas, por ejemplo, de la esfera afectiva, que sería la 1, la 4, la 10, la 17. Las cognitivas, las conductuales y las somáticas. Esas son las 4 dimensiones que estructuran el cuestionario de depresión de Beck, obviamente basado en la triada cognitiva de la depresión. Y estos son los puntos de corte en la versión del BDI 2, de 0 a 13, mínima, leve, moderada y grave, ¿no? Y voy a terminar con el CSD. ¿Se acuerdan que este decía que es más para temas de investigación? Porque capaz y quieren publicar, quieren hacer otro tipo de actividades que no necesariamente sea la atención clínica. Igual detecta síntomas depresivos. Esta sí se puede utilizar en docentes, adultos mayores. Son 20 ítems de 5 a 10 minutos, 0 a 60, puntos de corte. Si vemos las diferencias en todo lo que hemos trabajado, el CSD es más epidemiológico y de investigación, es un modelo dimensional que habla acerca de la depresión y hablamos de la última semana. El PHQ-9 es de tamizaje y el BDI es para atención clínica. Entonces, queda súper claro y diferenciado los espacios, ¿no es cierto? Este es el modelo teórico del CSD, desde estados afectivos, somáticos y relaciones interpersonales. La diferencia con los otros cuestionarios es que las preguntas de CSD, hay unas preguntas que son invertidas. ¿Por qué? Porque también evalúa afectos positivos. Entonces, estas preguntas de efectos positivos se califican de manera inversa. Este es el modelo teórico del instrumento y lo que les mencionaba, mis ítems 4, 8, 12 y 16 se miden de manera inversa. Y estos son los puntos de corte, estimados amigos. El riesgo, digamos, la importancia en términos clínicos, por así decirlo, sería a partir de 16 y 20, porque ya hablamos de una evaluación complementaria. Recordemos que en términos de investigación también quiero evocar eso. No es que solamente nosotros levantamos datos, que la mayoría en errores de investigación es decir, por favor, responde este cuestionario y fin. La obligación ética que nosotros tenemos como investigadores es devolver algo. Y ese devolver algo tiene que ver con devolver los resultados. Entonces, si van a hacer investigación, coloquen en la parte final una pregunta que diga de todo este tema que estamos utilizando sus datos para publicar, para hacer investigaciones en general, ¿no? Y voy a terminar con estas buenas prácticas. Lo que nosotros hemos hablado se sustenta en la calidad del instrumento que nosotros utilicemos, administración de cómo vamos a hacerlo, de saber consignas, de saber cuáles son los materiales que necesito y una adecuada interpretación de los puntos de corte del cuadro. Ya habíamos hablado de esto. Antes de la evaluación, te recomienda, estimados compañeros, un ambiente tranquilo. Si ustedes, por ejemplo, en la evaluación, no sé, envían al investigador más bravo y que no es tan, no sé, como tan comunicativo, digámoslo así, y dice, bueno, vamos a evaluar ahora.
estás generando un ambiente no adecuado. Entonces, veamos cómo nosotros manejamos el escenario en este momento antes de la evaluación. La iluminación es importante, sí, porque es cómo influye en el ambiente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en escalas de ejecución, por ejemplo, con Neuropsy, con Minimental, trabajamos en términos de movimiento, trabajamos en términos de percepción, de observación, entonces sí es importante el tema de la iluminación. Opacidad, en el término de que te están evaluando y comienzan a poner música. Eso pasa mucho, por ejemplo, en evaluaciones de tamizaje. Ya acaba uno, profe, ya puedo salir porque ya acabé. Interrumpes al otro, no puede concentrarse. O alguien está leyendo en voz alta las preguntas. Entonces manejemos el escenario. Si hay una consigna de tiempo, les recomiendo que escriban en la pizarra. Empezamos 10 en punto, tiene la evaluación 10:40. De tal manera que no digan, profe, ¿a qué hora se terminaba? Porque distrae a las personas. No pongamos música, es que qué aburrido, se les escucha hasta la respiración, voy a poner música, influye, sí influye. Y obviamente responder todas las preguntas que las personas tengan antes de la evaluación. Entonces, no nos inventemos las consignas. ¿Sabe qué? El cuestionario consiste. No, esto mide el cuestionario, no te inventes. Lee la consigna de 2 semanas. En los últimos, hace 2 semanas, ¿cómo te sentiste? Entonces, aquí está la consigna, te la voy a leer. Entonces, así vamos a responder el cuestionario. Respondamos todas las preguntas que pudiera tener las personas y supervisemos discretamente, ¿no? No interrumpamos, no, pero no puedes responder así, porque si respondes así, entonces va a salir alta. Profe, ¿y cómo pongo aquí? O disculpe, ¿qué hago aquí? No interfieras. Ah, pero es que 5 significaría que vas a tener puntuaciones más altas. Estás infiriendo ya en los resultados de la evaluación, ¿no? O terminemos la aplicación, hagamos un control de calidad chiquito. Lo bueno de los instrumentos digitales es que si, como les pones condiciones, no puede avanzar si es que no ha respondido la pregunta anterior. Y a veces pasa cuando es físico que te entregan la hoja y no respondieron 3 preguntas. Entonces, tienes que llamar a la persona y resolverlo o tienes que eliminar ese cuestionario en términos de investigación. En términos clínicos sí deberías llamarle y repreguntar y ahí sí sería tú tomando la prueba con el usuario. Y que si no hay errores de registro y si, sobre todo si lo vas a hacer manual, estén bien calificados. Los errores más frecuentes, y miren, aunque pareciera un chiste, sí pasan. Las personas sí modifican los ítems. Chuta, es que no se va a entender y si modificamos el cuestionario fue realizado por un equipo de investigación, tiene un modelo teórico, capaz y la modificación que le está haciendo. Pero entonces, ¿cómo hacemos la modificación de los ítems porque no está adaptado? Pues, hay que hacer una adaptación lingüística. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar a un grupo de investigadores, un lingüista, y modificar los ítems. Y hacer no sé, por ejemplo, pudiera ser por método de jueces expertos, y que no es como una manera como recomendable. Podría ser un método Delphi se llama, así pudiéramos identificar si se modifica o no un cuestionario, ¿no? Cambiar las opciones de respuesta es, dices que no me parece la escala Likert de 5, entonces voy a utilizar una escala Likert de 7. Es que no me gustan las polaridades porque tiene 5 opciones, entonces la pregunta 3 es ni en acuerdo ni en desacuerdo, y a mí me gustaría que se haga polar las respuestas, entonces voy a eliminar el ítem, la opción 3, entonces voy a hacerle solo de 4 ítems. Estás alterando los puntajes. Utiliza los puntos de corte adecuados a la versión del instrumento que estás utilizando. Si aplicamos instrumentos a una población que no necesariamente ha tenido evidencias de validez, disminuyen los resultados. Yo ahorita, por ejemplo, me cuestionaría mucho, estimado compañeros, el tema del coeficiente intelectual, porque por el uso de la inteligencia artificial y tantas situaciones como que están pasando actualmente, el coeficiente intelectual para población adulta, en términos de no necesariamente las personas leemos mucho, por ejemplo, sabemos de literatura y arte. Hay varias preguntas que determinan las escalas y que tienen que ver con preguntas de literatura. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente estás midiendo inteligencia o estás midiendo conocimiento universal? Porque recordemos que la conceptualización de inteligencia es la habilidad para la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, este es un cuestionamiento que nosotros siempre hacemos, ¿no? Porque ¿es conocimiento o hay que evaluar temas de resolución de problemas? Eso es la definición como básica de inteligencia. Y emitir diagnósticos únicamente con el cuestionario. He visto eso. Y lastimosamente la práctica psicológica es como de, oiga, acólíteme con un certificado de evaluación psicológica. Y ya, ¿cuánto sirve? Estoy inventándome, ¿no? Y le mandas un cuestionario, el MMPI-2, y la persona resuelve ese cuestionario. Y tú con ese cuestionario ya dijiste que la persona está lúcida, que no tiene problemas afectivos y todo lo demás. Entonces, un cuestionario, un MMPI-2, no está determinado un tema de estado de salud. Entonces, sí hay que hacer una entrevista durada, hay que utilizar un instrumento de medición, hay que hacer una devolución y entonces ahí sí
un certificado que avale, ¿no? Porque qué tal si das un cuestionario, das un examen, perdón, un informe, y resulta que esa persona, no sé, que tiene un acto impulsivo en el tema, por ejemplo, de arma, en el tema de conducción, por ejemplo. Entonces sí tiene como repercusiones mucho más complejas. Y siempre tengamos a mano el tema de una interpretación. Utilicemos los consentimientos informados para todo. Aún en lo digital, pues, díganle a su pacientito que le van a enviar el instrumento y aunque diga que sí, que aprueba y todo eso, hagámoslo de manera física, démonos con una fotito del archivo, guardémoslo en digital, porque sí es muy importante. La pregunta, ¿está de acuerdo usted con la evaluación? No es un consentimiento informado. Un consentimiento informado habla acerca de cuál es el objetivo de la evaluación, te habla acerca de todo el proceso y hace que la persona te pregunte a ti si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces, una vez que has resuelto todas esas dudas y preguntas, entonces solamente sí, entonces puedes firmar y decir que ha sido aprobado. La confidencialidad de los datos, bueno, esto más bien en términos de normativa, capaz y alguien puede darnos más luces en el término de cuántos años se tiene que guardar la información. Ahora, como todo es digital, manejar con claves, con contraseñas las computadoras. Formémonos, estimado equipo, en competencias profesionales siempre. Agradezco este espacio porque podemos compartir experiencias. Entonces, capaz si alguien tenga un test, les propongo algo. Si alguien tiene un test, un cuestionario que digitalizarlo, escribámonos y pongámonos al servicio de los compañeros que quieran manejar instrumentos de medición, por ejemplo. Y termino con esto, simple. Definí los objetivos de mi evaluación con mi pacientito. El instrumento que utilicé fue apropiado. Preparé el ambiente, no puse música, no grité, dije las consignas, expliqué el consentimiento, leí las instrucciones, no improvisé, leí la consigna, respondí, supervisé respetando la privacidad de mi pacientito, revisé el cuestionario, calculé adecuadamente las puntuaciones. Este es un checklist. Definí si era necesario la derivación con esos resultados. Con esto ya terminamos. La evaluación depende no solamente de los instrumentos que nosotros tomemos. Recordemos algo, la evaluación es los test, son herramientas. Nada va a mm, suplantar o, o cambiar la observación clínica. Nada puede cambiar el tema de la entrevista clínica, de las habilidades de comunicación para que nosotros podamos identificar todo el proceso de las hipótesis funcional, así se llama en terapia cognitiva, hipótesis funcional de lo que está sucediendo. Sí, el instrumento es una prueba accesoria, no es el todo. De hecho, el instrumento confirma mi hipótesis funcional. Siempre estemos atentos a estos indicadores, ¿no? De riesgo de suicidio, que es un tema bastante complejo. Y manejemos protocolos. Digamos, si esto me funcionó en adolescentes, bueno, tengo más luces de qué hacer, de cómo hacer ahora un tamizaje rápido. Pues ahora ya tengo más luces qué instrumento puedo utilizar para investigación, qué instrumento puedo utilizar para el tema de intervención clínica, cómo tener más recursos con los que puedo trabajar en mi consultorio. Y siempre respetemos todos los principios de ética, de investigación, de atención a los pacientes y a los usuarios. Si alguien tal vez le quedó alguna duda, se nos ha acabado el tiempo. Si alguien le quedó una duda y me dice, oye, Hugo, no caché cómo cargaste el cobo, no caché cómo, no sé, cómo digitalizar esto. O sabes qué, tengo una lista de chequeo y me gustaría, no sé, trabajar un instrumento. Escríbanme, les dejo mi número telefónico, les dejo mi correo electrónico y ahí tienen mi Insta también, mi Instagram. Escríbanme, compartamos. Yo tengo algunos instrumentos de medición que pudieran servirles. Tal vez y me escriben y nos dicen, oye, Hugo, si hacemos un tallercito de tal cosa, lo hacemos. Nosotros estamos terminando la formación en el laboratorio de exhibición. Hemos trabajado casi todo, unos 4 mesecitos, hemos trabajado evidencias de validez y confiabilidad con Python. Entonces ya terminamos ese cursito, estamos ya en las últimas partes que son ya como las partes de análisis. Entonces, si alguien tiene alguna duda, nosotros somos el colectivo del Laboratorio de Psicometría y Medición y le agradezco mucho a la asociación de invitarnos, de poder gestionar este tipo de espacios. Y como les digo, si alguien me dice, Hugo, acolítame con el Cobo, ya saben cómo cargar Cobo, ¿no es cierto? Entonces, manden el cuestionario, pero eso sí, manden puntos de corte, manden interpretación que tenga evidencias de validez y hacemos un banquito de instrumentos donde podemos intercambiarlo. Eso sí, si son privados, hay que escribirles a los autores para que nos permitan utilizarlos y no tendríamos ningún inconveniente. Ahí tienen los otros 3 cuestionarios, súbanlo, jueguen con el cobo
y si alguien quiere quitarle ítems en términos de preguntas, aumentarle, me avisa y le calibramos ahí entre nosotros el cuestionario. Ha sido una